La gente hace mucha poesía sin que se dé cuenta. Y a veces hay grandes revelaciones en el lenguaje de la calle. Yo he oído cosas fantásticas en la calle, tan fantásticas como las que puedo oír o leer en los libros, ¿no? Cosas como Dios creó el mundo porque ama las historias, ¿no? Eso es copiado de tal cual, ¿no? O porque me parece mentira la verdad que se sabe. Y así puedo citar 20,000 cosas. O no me andes presentando a gente que no conozcas. Que me parece fantástico. Es fantástica. Toda una filosofía de vida, ¿no? Por supuesto. Entonces, de alguna manera es esta triada, bueno, yo pienso en que el origen de la literatura que intenta retratar la oralidad tiene que ver con Borges y con Valle Inclán, y después pensaría en Rulfo. De alguna manera, ¿usted compartiría esto? ¿Tiene...? Bueno, es un punto de vista, pero yo creo que hay mucho más. Yo creo que Marcel Chow dice que tiene una cita, o sea, escribe Schwab, no sé, bueno, pero bueno, sí, dice que todas las grandes obras de la literatura tienen como raíz lo popular, pero no para desembocar en lo popular, arrancan de ahí, pero se transforman en otra cosa. Y uno puede remitirse a toda la literatura mundial de todos los tiempos. El Quijote, El de Camerón. Bueno, la Araucana, ¿no? La Araucana, el Satiricón, o sea, todo tiene un germen popular. El problema, cuando falla es cuando uno quiere que se quede en lo popular. O sea, lo popular es como el punto de partida, pero no para instalarse en lo popular, sino para convertirlo en otra cosa. Entonces yo estaría de acuerdo con lo de Valle Inclán y todo esto, y lo de Borges, Rulfo, pero es una visión un tanto cuanto parcial, ¿no? O sea, muchos autores de diferente registro literario parten de la oralidad, ¿no? O sea, yo pienso que la oralidad aporta demasiado a la literatura, casi el 70%. ¿Cómo escoge sus temas para sus novelas? Es que yo no escojo los temas. Esta es una de las falacias más grandes que hay en la literatura. Yo desconfío del autor que escoge sus temas. Los temas a uno se le imponen. O sea, el autor que anda buscando temas es un autor mendaz, es un autor mentiroso por naturaleza, y que va a falsear muchos hechos. Cuando el escritor tiene realmente un paisaje interior, los temas le asaltan. Entonces no los descubre, sino que los reconoce, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Porque como que andar buscando temas, o sea, yo no puedo hablar de lo que yo quiera. Esta es una idea de muchos autores, sobre todo bestsellers, que se imponen un tema y dicen, bueno, quiero hablar, no sé, del Polo Norte, ¿no? Por decir algo. Entonces voy a indagar sobre el Polo Norte, cómo viven, de qué hablan, cómo son sus costumbres, etc. Ya tengo toda la información. A nivel informativo están muy bien, pero no tienen la vivencia, digamos, el contacto directo. ¿De qué sirve que yo me documente muchísimo sobre, no sé, sobre el siglo de oro español, si yo no viví en esa época? No es algo que me ataña, ¿no? Sí, totalmente. O
sea, yo pienso que uno también tiene que haber padecido y gozado lo que uno escribe. Sí. Ahora, sobre esto de los temas y digamos esta imposición de ciertas historias, me ha llamado la atención que hay una imagen que usted retoma mucho, a lo mejor es consciente, a lo mejor no, que es este asunto de las secreciones en el rostro. Hay una referencia en Casi Nunca, cuando Demetrio eyacula en la prostituta, Mireya. Hay un esputo, que es con el que se despiden los dos hermanos, Sí. al papá Trinidad. Sí, Y pues evidentemente la personaje principal de La duración de los empeños, que está obsesionado en beber su orina. O sea, sí. creo que ahí retoma mucho, hablábamos de lo popular, la escatología. ¿Esta imagen se le impone a usted o a qué le Sí, se me impone más bien. Y bueno, yo le reconozco. Además, siempre me llamó la atención que bueno, por ejemplo, en el caso de los orines, yo estaba platicando una vez con una bailarina, y más o menos amiga mía, me decía que ella bebía orines, que bebía sus propios orines y que evitaba muchas enfermedades, que era curativo beberlos. Digo, esto, luego investigué en internet la orinoterapia y encontré, pero verdaderos estudios sobre los orines. A mí me parece absolutamente asqueroso, ¿no? Pero, sí. Pero bueno, me interesó como tema de ficción, ¿no? Hay un tratado, como dice usted, hay unas páginas donde realmente el personaje empieza a esbozar ideas que parecen científicamente sostenibles, ¿no? No, dice que los fármacos, bueno, lo que yo llegué a investigar es decir que los fármacos llega un momento en que ya no solucionan nada. Que hay Que ahí se atiborra el cuerpo. Sí, se atiborra el cuerpo y provocan otros síntomas, generan otras nuevas enfermedades. Entonces que la única salvación es del propio cuerpo. Y que la orina se ha descubierto, hay todo, por ejemplo, en unos laboratorios en Japón que se ocupan de esto. Y no sé, ya venden frasquitos, todavía no es generalizado, con orina, tratada con ciertos químicos, como si fuera una medicina, pero la sustancia esencial, digamos, es la orina. Claro. Y mucha gente la toma, o sea, a mí me parece, y que esto va a ser y cada vez las medicinas van a ser más caras y van a solucionar menos. Este es uno de los planteamientos que manejan los que se dedican a la orinoterapia, que la orina cada vez va a ser más costosa, que curarse, la alopatía, curarse cada vez va a ser más difícil, porque vieron una serie, como ahorita lo estamos viendo, las epidemias se van a generar, de esta epidemia viene otra y viene otra, o sea, cada vez va a ser más difícil vivir en este mundo. Claro. Es una de las, y eso lo sé desde que investigué, y que vienen, ahorita ya, digamos, ahí viene la influenza, ¿no? La gripe porcina, pero vienen otras, y más, y mientras el mundo esté sobrepoblado, porque ya somos mucha gente en el planeta, pues van a generarse un sinfín de epidemias. Pero regresando un poquito a la escatología, usted retoma en medio de una serie de literaturas que se escriben en México, en América Latina, donde la han desplazado, ¿no? Si pensamos en los clásicos, pues está nada más y nada menos que el Quijote, ¿no? Escenas escatológicas, Rabelais con
personaje Me de... corrigieron en la pronunciación. Ah, ¿cómo es? Rabelais. Rabelais. 2 sílabas. Rabelais. Rabelais. Me la corrigieron en Francia. Ah, Ya. claro. Sí. Y después viene... digo, 2 sílabas. Swift. Sí, Rabelais. Y por ejemplo, Swift en los viajes de Gulliver orina Gulliver el castillo, ¿no? Sí. Nuevamente hay escatología. Bueno, el problema con el gran gigante es que no saben qué hacer con sus desechos, ¿no? Ujú. Y luego Quevedo, que bueno, tiene en la poesía También, una sí, gran sí. cantidad de... y Es la- de los que más tienen. sí. No, cuando la literatura no se aleja de la escatología, no le está quitando algo de vital. Pienso ahorita en una línea que me llama mucho la atención. Dice, es el momento en que Mireya le encarga a la amiga que siga a Demetrio. Entonces, llegó la tarde anhelada, previsora, la lavandera llevó consigo 2 billetes de alta denominación, porque presentía que aquel favor le iba a representar un desembolso mayúsculo. Afuera del burdel había un puesto de menudo, o sea pancita, con verduras casi expresivas, plato que jamás se le antojó. Es que el olor agarroso como de fundillo abierto es fantástico, es fantástico. Está Bueno, retomando, también, ¿no? también eso lo tomé de una novela de Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Ajá. Que llega un momento en que pues anda un chavo detrás de una chava, pero en el mundo maya, Ujú. y que cuenta que pero es que en Guatemala toda la cultura maya es mucho más vieja que la que hubo en Yucatán. Ujú. Honduras y Guatemala son los territorios más antiguos de la cultura maya. Ujú. Digamos que Chichén Itzá y Uxmal son ya ciudades modernas. Ujú. Y ahí, bueno, pues él se metió mucho a Popol Vuh. En el Popol Vuh dice que la gente para enamorarse se olía. Ah, Olerse en serio. O sea, antes de, porque la gente puede, bueno, eso también lo maneja Schopenhauer, ¿no? ujú. Dice que las uniones son biológicas, Sí. que si uno le puede gustar mucho a una mujer, pero si su olor no corresponde con el propio, Claro, no, que es cuestión de olfato, como los animales. claro. Entonces, yo sí lo creo. Entonces, hay una tradición de la que era el Popol Vuh, que decía, bueno, pues sí, para que compruebes si realmente te gusta o no te gusta Ujú. la chava, huélele el fundillo. Así lo dice Asturias, ¿no? Sas. Sí, Está genial. el fundillo, o sea, que le huele la cola. Ujú. Y ya con eso compruebas. Sí, pero es una cosa así absolutamente primitiva. Claro. Ahora, hay una constante ya como en las dinámicas de los personajes. Usted utiliza mucho, o bueno, sus personajes, digamos que no son como los personajes que uno está acostumbrado a que el parlamento siempre es respetado, nunca se le interrumpe al orador. El personaje que tiene que llegar a las 6 para morir, llega a las 6 en punto. Todas las cosas en la literatura son como tan exactas que superan a Dios mismo. En su literatura no, en su literatura hay desconciertos, hay pifias, los personajes tartamudean, los personajes no quieren que nadie los moleste y en ese momento llega el inoportuno. Pienso mucho en los cuentos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ¿en qué momento le surge? A mí no creo que en el cine Almodóvar maneja de pronto que el personaje va a buscar a alguien y tiene que hacer fila, ¿no? Estas cosas no son literarias ni lo he recogido. Ajá. Estas cosas son de la vida. Sí. Yo me acuerdo que una vez pues estábamos en un rancho y yo estaba con una chava en una camioneta acá. Y entonces estábamos en pleno majuje y llega un tipo y nos ve, ¿no? Y pásame un cigarro. Entonces siempre hay el inoportuno que llega, entonces
Entonces me quedó muy grabado, Claro. ¿no? O cuando yo estaba chavo, cuando vivía en el pueblo, una vez andaba por el monte y veo que unas ramas, la maleza se mueve. Dije, no puedo, pero se movían bastante. Entonces, pues yo abrílas ahí, el follaje, estaban cogiendo un hombre y una mujer. Vete, escuincle. Entonces, como que esta cosa de descubrir cosas tremendas, ¿no? O sea, el inoportuno siempre es algo que me llama mucho la atención. Sí. Alguien que interrumpe, alguien que mete la pata, Sí. alguien que se equivoca, ¿no? O de repente, gente que en el norte hay mucho de esto. Es muy, muy común, ¿no? Por ejemplo, que está un chavo, hablando muy en serio, ligando a una chava, ¿no? Y mete la pata en el... Es como uno se dirige a una mujer, con todo respeto. De repente el chavo así muy respetuoso, ¿no? Pues tú y yo, y las arañas, etcétera, ¿no? Pero de repente dice, bueno, y si te encueras, me encantará verte la chicha, ¿no? O sea, de repente está hablando muy formal, así muy romántico, de repente una guarrada, ¿cómo está, no? Sí. Y es muy poco literario, ha sido muy poco explotado, ¿no? Sí, nomás, bueno, esto es llevado así ya a un extremo. Sí. Quizá en la comedia de enredos, quizá ahorita voy a retomar esto porque pues se cumple... No, pero allá por ejemplo, ya ves que dicen que los besos se arrebatan, no se piden permiso. Pues allá se pide permiso, dame un beso porque yo voy a sentir muy bonito. Así. Es así como muy brusco. Y por ejemplo, ahora que cumple, porque parece mentira, 10 años, surge la pregunta, ¿cómo es que concibió escribir una obra así, de esta envergadura? Bueno, es un cuento, la imagen la tengo muy clara, fue una imagen real de unos que protestaron una elección. Bueno, dos imágenes reales. Primero, una mía, donde yo por primera vez voy a votar a las urnas y faltando 3 lugares para votar la primera vez que voté, se roban las urnas. Llegan los encapuchados y se llevan todos los votos. Esa fue la primera vez que fui a votar. Y la segunda es que unos chavos fueron a protestar, y los mataron. Y me acuerdo de la mamá cuando se entera que mataron a sus 2 hijos, que le dice, no, mataron a sus 2 hijos. Dice, pues ahí tengo otros 2 para si quieren, porque ellos hicieron lo que debían de hacer. Así, y la señora con la mano así en la cintura, gorda, así caderona. Dice, pues si mataron a estos, ahí tengo otros 2 que cumplan con su destino. Es gente muy gruesa, ¿no? O sea, muy dura, ¿no? Con estigmas muy duros, ¿no? En la cabeza, sí. O sea, están otros 2. La lucha se tiene que hacer. O sea, como que la señora no le dolió que los mataran, sino que luego yo recuerdo una señora que me le mataron al esposo por defenderla a él. Y entonces me acuerdo de una frase muy que para mí inolvidable. Dice, prefiero tener el recuerdo de un valiente a vivir con un cobarde toda mi vida. Estas cosas son muy rancheras también, ¿no? Pero a mí me impactaron mucho cuando era niño.
no niños, sino jóvenes. Ujú. Entonces, todas estas cosas, y luego la cuestión política de que yo fui a las urnas, que luego que mataron a estos chavos, todos fueron ingredientes para que fueran haciendo la novela. En un principio iba a ser un cuento, entonces yo tenía la idea de una historia corta que tal vez se me alargara a una novela corta, cuando mucho. Pero luego me di cuenta que me pasó algo como que le pasa a Cervantes, como lo que le pasó a Cervantes. Cervantes había concebido a Quijote como un entremés, pero se dio cuenta que el personaje tenía mucha fuerza. Dijo, no voy a meterle más aventuras, y así fue creciendo. Pero en realidad no fue porque yo quisiera escribir una novela muy larga. O sea, nunca ha sido mi pretensión escribir novelas muy largas. O sea, voy a escribir la historia de la denuncia. O sea, proponerme estas ambiciones no van conmigo. Simplemente no me gusta. Pero tampoco quiero frenarme en el ímpetu, ¿no? O sea, si la historia me da para más, ahí voy para más. Yo generalmente, casi, si yo fuera así como estricto hasta la médula conmigo mismo, solamente escribiría cuentos, pero las historias se me alargan, ¿no? Y es cuando ya y yo pues le doy también, ya voy pensando en hacer algo más largo, ¿no? Y así fue como concebí, pues, porque parece mentira. Nunca me propuse, de repente pues busqué una estructura donde aparecían personajes y más personajes y más personajes. Entonces tengo que estructurarlo de otra manera y ya la fui estructurando. Me tardé mucho tiempo en escribir esa novela, o sea, fueron como 6 años en total, pero de estar a brazo partido todos los días, muy fuerte, un trabajo muy fuerte. Se habla mucho, por notas que he leído y algunos ensayos, se habla mucho de su relación con la poesía de los siglos de oro, con la poesía y con el teatro, pero no creo que llegan como que estos que hablan de esta relación, no creo que apunten nada en especial. Yo de alguna manera vislumbro como que hay una relación con las comedias de largo aliento de Lope de Vega. Estos personajes casi como multitudes enteras que empiezan a entrar en la obra de Lope y salen de las comedias y de pronto mueren. Más que de Lope, con Lope, más que de Lope es de las novelas bizantinas. Yo leí Las Etiópicas, leí Cleitofón y Lauquipé, leí Cristo Roé, en fin, varias. Y me acuerdo que eran multitudes moviéndose. O sea, más que personajes, eran como multitudes. O sea, un ejército de ladrones entra a una ciudad, era un ejército de rapaces, entra a una ciudad, se organizan para robar la ciudad, y ya después que roban la ciudad, se salen, ¿no? Entonces yo veía como grandes masas, ¿no?, de gente moviéndose, ¿no? No tanto personajes, pero más bien lo veo desde la novela bizantina. O sea, no había leído yo en mucho tiempo novelas donde las multitudes actuaran. Siempre era un personaje, 2 personajes, cuando mucho un grupo pequeño, ¿no? Pero cuando yo veo multitudes en acción, bueno, me ha pasado, ¿no? Ya no es que prefiera esto, pero en un momento dado hace algunos años, me llamaba mucho la atención leer novelas donde las multitudes actuaban. ¿Guimarães Rosas? Guimarães Rosa, bueno, en Gran Sertón hay grupos de bandoleros, ¿no?, que actúan, ¿no? Acarreamientos de cientos de cabezas de ganado. Exacto, ¿no? Sí. Siempre que estas cantidades, ¿no? O un grupo que quiere llegar a un lugar, ¿no?
lo va a lograr, pero sabe que tiene que enfrentar muchos, bueno, va a toparse con muchos obstáculos. Sí. En el aprovechado hay una escena, ¿no? Donde Sí. bueno, pues es un vía crucis y de pronto un personaje hace que canten y de pronto es una multitud completa, ¿no? Actuando. Sí. Ahora, ya no tengo esta inclinación, ya esa inclinación ya no persiste, ¿no? Pero en un momento dado sí me llamaba la atención de escribir novelas donde hubiera muchas multitudes o muchedumbre, o por ejemplo personajes que estuvieran, que circularan en una muchedumbre. Me llama mucho la atención los estadios, y a veces siempre estuve tentado a escribir una novela sobre un partido de fútbol en el Estadio Azteca, pero no por el partido mismo, sino por las multitudes, el comportamiento de las multitudes. Pero bueno, no sé hasta qué punto esto tenga validez. Era una cosa que yo la tenía así muy nebulosa en la cabeza. Y más que si gana un equipo, gana el otro, a quién le vas. Lo que más me interesaba es la reacción de la gente. O sea, ya ves que pelean, ya ves que se borrachan, ya ves que discuten, y de repente se arman pequeños pleitos ahí de repente que no quiere pagar las cervezas, en fin, ¿no? Sí. En el filo del equilibrio, que es el cuento... Filo de equilibrio. Filo de equilibrio, hay un malabar, bueno, es un equilibrista que tiene que recorrer, está completamente traumatizado por la muerte de su padre, una muerte reciente, y un tipo truena el globo, ¿no? Con un cerillo y hace que se trastabille y se salva, ¿no? Suelta la vara y dice, ojalá le cayera el que tronó el globo, ¿no? Sí. Y es una vez más esta multitud en acción, ¿no? Exacto. Es esta... expectante. Exacto. Y ahora, ¿cómo se lo planteó en el sentido técnico? Que parece mentira. ¿Cómo fue que se lo...? Bueno, yo llegué a un momento en que me dije, ¿cómo es? Cuando empezaron a surgir varias historias o subhistorias, yo dije, no, pues tengo que buscar una estructura que favorezca el hecho de contar historias diversas y en diferentes tiempos, ¿no? Y así fue como encontré la estructura, ¿no? O sea, hablando de una cosa, luego hilándole con otro, como un tejido. Sí. Hay un momento que habla de Crisóstomo, Cantú, su relación con Egrencito. Egrencito lo mata. Sin embargo, en lugar de que muera ahí Crisóstomo, su personaje en realidad empieza a ser desarrollado en los siguientes capítulos, que es cuando ya pues que mete la pata y dice que va a haber elecciones próximamente. No es una escena